Atención, el Tribunal Superior de Bogotá acaba de negar la preclusión por los dos delitos por los que es investigado el expresidente Álvaro Uribe: fraude procesal y soborno a testigos. ¿Qué dijeron los magistrados, Felipe Quintero? Inés María, 4 horas 45 minutos demoró la lectura de la decisión, la cual fue unánime por parte de los 3 magistrados del Tribunal Superior de Bogotá en negar pues esta preclusión de los dos delitos contra el expresidente Álvaro Uribe. A lo largo de la decisión se hizo recuento uno a uno de los testigos y las contradicciones en el caso. El tribunal le da plena credibilidad al cuestionado testigo Juan Guillermo Monsalve, pero también deja en claro que no existe prueba alguna en el expediente de que el expresidente Álvaro Uribe haya dado orden alguna de favorecer a su proceso con testigos. Una de las indicaciones que Álvaro Uribe le dio era que él no hacía favores y que los testigos debían decir la verdad, aun si eso lo perjudicaba. De ahí que no esté demostrado aún, con la suficiencia probatoria exigida, la afirmación de la Fiscalía. Más, aun si fuese verdad que no fue parte de las AUC, está acreditado que trabajó en la Hacienda Guacharacas, por lo que, de ser así, resulta posible que hubiese tenido contacto con la familia Uribe y sus actividades. Situación que lo convierte en un testigo, calidad que hasta este momento no ha sido discutida. De lo contrario, no se entendería la razón por la que, según afirmó la Sala de Instrucción, Diego Cadena, en representación de Álvaro Uribe Vélez, se interesó por la retractación que Monsalve Pineda pudiera realizar en favor de su prohijado. Más allá de si la idea de buscar al testigo surgió o no del entonces senador Álvaro Uribe Vélez, lo cierto es que sí hubo un ofrecimiento de prebendas, en este caso relacionadas con la situación jurídica de Monsalve Pineda, para que diera una determinada versión. Esto es que Iván Cepeda le había ofrecido beneficios para que hablara contra Uribe Vélez. Felipe, tras la decisión del tribunal, ¿qué escenarios jurídicos podrían darse ahora? Inés María, pues es que hace contados minutos el propio fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, señaló que se está evaluando inicialmente dos cuestiones. La primera, si continúa el fiscal que llevaba el caso, hablamos de Javier Cárdenas, o por el contrario se reasigna el fiscal. Otro tema fundamental son los tiempos, si le dan acorde a la sentencia del tribunal. Es decir, se tendría que evaluar si hay tiempo suficiente para elaborar o bien una acusación o la decisión que se tenga que tomar. Y para eso se tendría que determinar si este fiscal que está sería el fiscal competente o es necesario designar otro fiscal delegado ante la Corte. El caso del expresidente Uribe tiene a 3 personas clave, 2 testigos y al abogado Diego Cadena, quien es señalado de reunirse en varias cárceles para supuestamente favorecer al exmandatario. Esta decisión se tomó... Sin duda el caso del expresidente Álvaro Uribe ha sido uno de los procesos judiciales con mayor relevancia en los últimos tiempos, el cual tiene como columna vertebral 3 nombres clave: Juan Guillermo Monsalve, Carlos Enrique Vélez y el abogado Diego Cadena. Según la investigación de la Corte Suprema, que llamó al expresidente Uribe a indagatoria por 2 delitos, soborno a testigos y fraude procesal, se habla de presuntos ofrecimientos a través del abogado Diego Cadena, de los cuales, según la Corte, habría tenido conocimiento el expresidente Uribe. Señalamientos que desde el principio los ha negado. Que nunca ordené buscar testigos, sino corroborar información que me llegaba. Que jamás tomé la iniciativa de ofrecer un beneficio. Lo cual dejó en claro en su testimonio ante la Corte el abogado Diego Cadena. Era la información que llegaba y simplemente se verificaba. ¿Y usted cómo la verificaba? Visitando la fuente directamente, señor magistrado. Se reúnen allí durante ese tiempo. Por eso Diego Cadena fue a la cárcel Picota a verificar una información de una supuesta retractación del testigo en el caso. Me dice que el señor Juan Guillermo Monsalve quiere rectificarse de los señalamientos, confirmo lo mismo que me ha dicho Vicky Jaramillo y Álvaro Uribe, que él quiere retractarse o rectificarse. En su declaración, alias Víctor dejó en claro que el abogado Diego Cadena se presentaba de parte del expresidente Álvaro Uribe. ¿Usted ha conversado alguna vez en su vida de manera directa y personal con el señor Álvaro Uribe Vélez? No. Entonces, ¿por qué afirma que Álvaro Uribe Vélez mandó a Diego? ¿Diego se lo dijo así? Claro, expresamente. Claro, sí, señor. Juan Guillermo Monsalve es el testigo clave al cual la Corte Suprema le da plena credibilidad, condenado a más de 40 años. Sin embargo, ha tenido distintas versiones del hecho. Y es cuestionado por vivir como un rey en la cárcel Picota, con trago, parrandas, gimnasio y francachelas que quedaron en fotografías conocidas y reveladas por Noticias RCN. La decisión del Tribunal Superior de Bogotá no tiene recurso alguno. Felipe, usted consultó a expertos juristas sobre este caso. ¿Qué le dijeron?
Inés María, pues es claro que la decisión no admite ningún tipo de recurso o reposición. Lo único que cabría ante esta decisión es una acción de tutela, la cual se puede invocar ante un posible derecho vulnerado a lo largo del proceso. Otro de los caminos jurídicos es pues que la Fiscalía analice los elementos materiales probatorios y empiece nuevamente una investigación con nuevos testigos, nuevas pruebas y vuelva a tener esa doble decisión, o precluye o acusa. Es posible ejercer acción de tutela contra la decisión judicial. Los requisitos son que no tenga otro medio de defensa judicial, no tenga recursos ni recursos extraordinarios, pero eso tiene la excepción de que se puede interponer para evitar un perjuicio irremediable, debidamente comprobado. A lo largo del proceso se ha demostrado completa inocencia y que no existe ni prueba directa ni indirecta que lo involucren en un hecho jurídicamente relevante para llevarlo a un proceso judicial. Este proceso ha sido un proceso político vertido en el sistema judicial colombiano. Bueno, pero hagamos memoria. ¿En dónde comienza este caso y por qué llegamos a este punto? Aquí está la cronología de un proceso que lleva al menos 5 años. 11 de abril de 2012. El entonces representante a la Cámara, Iván Cepeda, en un debate de control político pide que se investigue la presunta responsabilidad de los hermanos Santiago y Álvaro Uribe Vélez por los delitos de lesa humanidad cometidos en el nordeste antioqueño. 17 de septiembre de 2014. Meses después, Cepeda radica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un escrito sobre los supuestos riesgos que tendrían los testigos Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve en los presuntos vínculos de Álvaro Uribe con la creación del Bloque Metro. Ese mismo día, el expresidente Uribe entrega una serie de entrevistas que demostraban la supuesta manipulación de testigos por parte de Iván Cepeda. Cerca de 4 años después, el 6 de febrero de 2018, la Corte Suprema de Justicia archiva la denuncia del expresidente y considera que había indicios de que no era Cepeda quien al parecer estaría intentando manipular testigos, y es entonces cuando compulsa copias contra el expresidente Uribe. 15 de septiembre de 2018. Se conoció la interceptación por error de la Corte Suprema de Justicia al expresidente Uribe y el 8 de octubre de 2019 Uribe asiste a esta corte para rendir indagatoria, donde queda formalmente vinculado por los delitos de soborno y fraude procesal. 4 de agosto 2020. La Sala de Instrucción ordena medida de aseguramiento preventiva y domiciliaria contra, hasta ese momento, el senador Álvaro Uribe. Sin embargo, el 18 de agosto, el expresidente renuncia a su curul en el Senado tras señalar que no tiene garantías ante la Corte Suprema de Justicia. El expediente pasa a manos de la Fiscalía. 10 de octubre 2020. La juez penal 30 ordena la libertad del expresidente y el 5 de marzo, tras una investigación, concluye que contra Álvaro Uribe no amerita que el expediente vaya a juicio y pide que se archive el proceso. Tras una larga puja entre las partes, el 27 de abril de 2022, la jueza Carmen Elena Ortiz determinó no cerrar el proceso, decisión que fue apelada y hoy resuelta por el tribunal. Este es un caso que, por supuesto, ha generado todo tipo de reacciones de diferentes sectores. En Noticias RCN, todo el mundo tiene voz. Pero lo más grave de todo es que queda sin investigar lo que es real, y es los ofrecimientos que se hicieron para que hablaran en contra del presidente Uribe, que en realidad fructificaron, porque les dieron beneficios en las cárceles, traslados y todo tipo de cosas. Eso sí se puede hacer, pero que el presidente Uribe haya buscado defenderse parece ahora que es un delito. Confiamos en la independencia de la justicia, confiamos en los jueces de la República, confiamos y sabemos que se aplica el debido proceso y que los jueces de este país apliquen la justicia, en este caso, como tiene que aplicarse. Es una perversión de la justicia a un nivel que nos tiene que preocupar a todos los que creemos en la democracia y en la independencia de los poderes. Los jueces no solo deben ser independientes, deben aparentarlo ser también. Hace pocos minutos habló el senador Iván Cepeda, acreditado como víctima en este proceso. Mire lo que dijo. Uno por uno, los hechos jurídicamente relevantes han sido expuestos y ha sido demostrado también de manera clara que no existen ningún tipo de bases serias para no ir a la instancia del juicio.
El expresidente Álvaro Uribe no se ha referido en las últimas horas a la decisión del tribunal, pero ayer desde Cartagena aseguró que nunca le permitieron dar su versión ante la Corte. Nunca me permitieron una versión libre, simplemente me llamaron a indagatoria. ¿Qué sigue? Pues enfrentar esto. Y me preocupa mucho porque yo mantengo un diálogo sincero sobre los problemas colombianos con mis compatriotas. Defiendo estas tesis y hoy me crean otro obstáculo adicional para seguir en esta tarea democrática. Pero procuraremos continuarla. Yo he defendido mi reputación con ardentía, pero no sé de sobornar testigos ni de engañar a la Corte. El proceso empezó con vicios. Fue un proceso que empezó en la sala penal de la Corte y que parecía una vindicta contra mí por algunas diferencias que tuve con la Corte en el ejercicio presidencial.